Ahora sí, entonces, bienvenidos a este webinar. Tenemos varios objetivos el día de hoy. El primero es, a propósito de nuestro reto de 21 días que se acerca, les cuento para quienes ya lo conocen y para quienes no, es un reto en el que vamos a trabajar este año como objetivo la riqueza ilimitada. El año pasado, quienes participaron saben que hablamos de las fugas energéticas con relación al dinero. Identificamos aproximadamente 200 fugas energéticas con relación al dinero. Estuvo muy poderoso. Digamos que la base siempre es la misma, pero siempre tenemos un objetivo. En este caso, el objetivo va a ser la riqueza ilimitada. ¿Y qué significa esto? Que nos vamos a enfocar en pasar a nuestro siguiente nivel de abundancia. Muchas personas están en modo escasez. Entonces, quienes están en mentalidad de escasez, pues van a pasar a una nueva mentalidad, a una mentalidad de abundancia. Quienes están en modo supervivencia, entendiendo que solo tenemos dos estados, o supervivencia o disfrute, no hay otro. Quienes están en supervivencia, entonces van a pasar al modo disfrute con este cambio de percepción, con este cambio de mentalidad y con estas nuevas creencias, con las afirmaciones y con las afirmaciones que compartiremos día a día en el grupo, con los ejercicios de acciones concretas y con todo el acompañamiento que haremos a lo largo de estos 21 días, que va también a incluir una sesión en vivo todas las noches de 7 a 8 de la noche vía Zoom, para resolver dudas, hacer retroalimentación de los retos diarios y también ir acompañando a cada uno en su proceso individual. Quienes estén ya en modo disfrute van a poder pasar al siguiente nivel de abundancia, que es el nivel de libertad financiera, ¿sí? Y quienes ya estén en libertad financiera, pues entonces vamos a pasar a la riqueza ilimitada, ¿sí? Entonces ese va a ser nuestro reto este año. Número dos, también vamos a compartirles el día de hoy cuáles son esos nuevos productos que tenemos para, ya saben que en esta red estamos al servicio de la vida y al servicio de la sanación. Entonces les vamos a compartir precisamente cuáles son esas nuevas herramientas que tenemos disponibles para todos, para que quienes tengan pues como alguna de esas necesidad de alguno de esos productos o herramientas, pues ya sepan que están disponibles, que aquí los pueden tener y que puede ser una alternativa para sus procesos de sanación. Lo otro es que al finalizar, Joa nos tiene un ejercicio muy bonito que va a ser basado en lo que yo les comparta hoy, que es el tema del abandono y su relación con el dinero y con la escasez. Al finalizar, él nos va a plantear una pregunta y las primeras 3 personas que la respondan van a tener un regalito, un premio. Pero pues yo no me voy a adelantar, él nos va a explicar al finalizar el webinar cómo va a funcionar. Entonces, por eso les pido que tomen notas, que estén muy atentas a la información que yo les voy a dar, porque a la final, pues de ahí va a salir la respuesta a la pregunta que él nos haga y pues de ahí van a salir los 3 premiados. ¿Listo? Entonces, también les cuento que va a estar disponible el chat. Estamos grabando para que tengan en cuenta que pues van a salir sus intervenciones. Entonces, también aclaro que están siendo grabados y quienes no estén disponibles para hablar o no estén de acuerdo con que sus opiniones salgan en video en YouTube, pues ya saben que entonces pues no pueden participar porque va a salir en YouTube. Entonces, para que lo tengan súper claro. Muy bien, entonces me pueden ir haciendo preguntas en el chat y yo las iré respondiendo con el apoyo siempre de Jova, que como ya muchas personas saben y para quienes no, él es mi esposo, pero además es mi socio, mi compañero de este proyecto tan lindo que es el Lina de Life Coach y Despertar Masculino y con quien además estamos trabajando en estos nuevos productos de los que les hablaremos y que también siempre participa sosteniendo esa energía de nosotras mujeres poderosas con su fuerza y su energía masculina. Entonces, ahora sí, mi amor, también te pido que si tienes algún comentario o algo que agregar a lo que yo vaya explicando, por favor, siéntete libre de participar. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Muchas personas creen que el tema del dinero
tiene mucho que ver con el hacer y muy poco con el ser. Muchas personas siempre han creído que para que yo pueda tener más dinero, y ojo que estoy hablando de dinero y no de abundancia, cuando muchas personas tienen la creencia de que para poder obtener más dinero en su vida, tener más dinero y atraerlo a su vida, pues tienen que hacer más, tienen que trabajar el doble, conseguirse un trabajo adicional, cambiar de trabajo, producir más, luchar más. Y resulta que el tema del dinero tiene mucho más que ver con cómo soy, con mi mundo interno, que con los cambios externos que haga. Yo me puedo conseguir el trabajo que sea, el mejor pago, las oportunidades mejor aspectadas. Y sin embargo, si yo sigo teniendo la mentalidad de escasez, mis resultados van a ser los mismos. Inclusive muchas personas dicen, no, mi sueño es ganarme la lotería para poder pagar todo lo que debo y estar por fin tranquilo. Y resulta que una persona con mentalidad de escasez se gana la lotería y a los 2 o 3 meses o al año está igual que como estaba antes de comprar la lotería. ¿Por qué? Porque se ganó la lotería, pero su mentalidad pues siguió siendo la misma. Entonces, este es el primer dato que les quiero compartir y es la cantidad de dinero que tenemos es el resultado y es la expresión de nuestro estado interno, de nuestra mentalidad. Es decir, como todo en la vida, mi dinero hace parte de mi realidad y el dinero es el efecto de mi estado mental. El dinero o la cantidad de dinero que tengo en mi vida es la expresión de mi estado interno, ¿sí? Me sonó mucho una frase que escuché en uno de mis grupos de estudio, en donde decían, por sus frutos los conocerás. Sí, es una frase que está en la Biblia. Yo no soy muy lectora de la Biblia, pero me llamó mucho la atención esa frase porque tiene mucho sentido con todo lo que estamos hablando hoy. Y es, por sus frutos los conocerás. Si una persona está bien, en abundancia, y además tiene el dinero con que vivir esa abundancia, es una persona que internamente está vibrando alto, que tiene pensamientos de alta frecuencia, emociones de alta frecuencia y que sus acciones están inspiradas en la alta frecuencia. Por el contrario, si una persona tiene bajos resultados en términos de dinero y abundancia, es una persona que tiene un mundo interno vibrando en baja frecuencia, ¿sí? Estos términos de alta y baja frecuencia los vamos a profundizar más en nuestro reto de 21 días. Los profundizamos al 100 porque de eso hablamos casi que todo el tiempo. Pero aquí les dejo la información en la introducción. Y es que la alta frecuencia es lo que llamamos pensamiento positivo y la baja frecuencia es lo que llamamos pensamiento negativo. Es una forma de decirlo. La alta frecuencia es la cantidad de energía en la que yo estoy vibrando. ¿Sí? Es energía elevada. Y esa energía elevada hace que yo me convierta en un imán para todo lo que vibra en esa frecuencia alta. Por ejemplo, el dinero vibra alto, entonces atraigo dinero cuando yo vibro en esa frecuencia, la frecuencia del amor. En cambio, la baja frecuencia es la frecuencia del miedo. Cuando yo estoy vibrando en miedo, estoy vibrando bajito, atraigo todo lo que vibra en esa frecuencia. Yo soy un imán, entonces yo atraigo lo que vibro. Y si yo vibro bajito, es decir, si vibro en miedo, entonces voy a atraer a mi vida todo lo que vibra ahora bajito, la escasez, la queja, la culpa, la rabia, el rencor, el resentimiento, la enfermedad, la inconsciencia, el pasado, el futuro, todo lo que no es presente. Entonces, con eso les resumo un poco de lo que veremos en el reto en relación con la alta y la baja frecuencia. Y la conclusión de este punto sería que si yo quiero atraer a mi vida dinero y abundancia, tengo que vibrar en la vibración del dinero y de la abundancia. ¿Y ellos cómo vibran? Alto. Pero adicional a eso y hablando de la sistémica familiar y de los órdenes y lugares que debemos ocupar, el dinero es una energía adulta y es en el presente. ¿Uno dónde produce dinero o cuándo produce dinero más bien? En el presente. Uno no puede producir dinero en el pasado ni en el futuro. Uno produce dinero es en el presente. Y en el presente yo soy un adulto. El adulto es el que produce el dinero. Entonces, si yo no estoy parado en mi adulto y si además yo no estoy parado en el presente, yo no puedo generar dinero.
porque el dinero es una energía adulta y además el dinero solo se produce en el presente. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí cómo vamos. Cualquier dudita, yo estoy pendiente del chat y cualquier pregunta o comentario, siéntanse libres de hacer. Muy bien, entonces, ahora, ¿cómo manifestar a nuestro antojo y sin esfuerzos? Pues la respuesta para esta pregunta que creo yo que todos nos la hacemos diariamente es sanando nuestras heridas internas. Porque si nosotros no sanamos estas heridas, constantemente vamos a estar viviendo nuestra realidad desde ese dolor que tenemos guardado en nuestro interior, desde ese cuerpo de dolor que está acumulado allí, producto de las heridas que instalamos desde nuestra niñez, que vienen reforzadas todo el tiempo desde que estamos pequeños, con cada una de las experiencias que atraemos y que de alguna manera siguen haciéndonos creer que esa es la verdad y la única verdad. Si hablamos de que entonces para poder avanzar necesito sanar mis heridas, pues entonces ¿esto qué quiere decir? Que cada una de las heridas que podríamos tener tiene un efecto en nuestra generación de dinero. Es decir, que si hablamos de 5 heridas, la herida de rechazo, abandono, abuso y humillación que van junticas, injusticia y traición, cada una de esas heridas tiene un efecto en nuestra generación de dinero y que si lo queremos hacer a nuestro antojo y sin esfuerzo, pues necesariamente entonces tenemos que trabajar en la sanación de esas heridas para que mi tarea de generar dinero pues sea desde el amor y no desde el miedo y no desde el dolor, ¿sí? Entonces, en este caso, nos vamos a enfocar un poco en la herida de abandono para poder identificar cuáles son los efectos que tiene estar parada en mi herida de abandono en relación con el dinero y la abundancia. Las otras heridas las vamos a profundizar en nuestro reto. Son unos, o sea, este tema es nuevo dentro del reto porque acá hay personas que ya han participado en ese reto muchas veces, pero cada vez le agregamos más cositas porque la idea es ir a nuestro siguiente nivel de abundancia y para eso necesitamos tener nueva información. Entonces, aunque nosotros hemos hablado de las 5 heridas mucho dentro de esta red, en el reto de 21 días lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar enfocados en cómo cada herida evita la generación de dinero desde a nuestro antojo y sin esfuerzo. Entonces vamos a profundizar en esos temas. Hoy vamos a hacer una introducción a esas heridas con la herida de abandono. Entonces, cómo identificar que yo tengo una herida de abandono? Lo primero que tengo que hacer es identificar las máscaras que se podrían presentar, porque muchas veces la herida no se manifiesta, pero se manifiestan las máscaras. La herida de abandono tiene dos máscaras particulares y son dos extremos. Una es la dependencia emocional, ¿sí? Que en una frase lo que diría una persona con dependencia emocional es, sin esa persona yo no puedo vivir. Sin esa persona yo no sé qué hacer, ¿sí? Hablándolo en términos de relaciones de pareja, por ejemplo, que es una de las heridas que más efectos tiene en la relación de pareja. Ahora, si hablamos de dinero, entonces una persona que tenga herida de abandono, lo que va a pensar desde esta máscara o lo que va a sentir es que sin esas personas no puede hacer lo que necesita hacer para generar la abundancia y el dinero que quiere en su vida. Y si lo hace sola, va a sentir que no es a su antojo y que no es sin esfuerzo, que se va a tener que esforzar mucho para lograrlo si lo hace sola, ¿sí? Lo otro que puede ocurrir con una persona con esta herida de abandono desde la dependencia emocional es que depende de su dinero para estar bien. Y entonces esto que hace que se esté aferrando al dinero desde el miedo. Otra vez hablamos de la baja vibración, de la baja frecuencia. Si yo me aferro al dinero desde el miedo y no lo dejo fluir, no pago con tranquilidad, pregunto el precio, recateo, siento que me cobran demasiado, que me están robando y entonces me cuesta mucho soltar el dinero, que aquí hay una característica y es, por ejemplo, aquella persona que espera siempre hasta última hora para hacer algo porque le cuesta un montón sacar el dinero, ¿sí? Yo en nuestro último evento del año pasado de constelar las deudas, les hablaba de las manitos de cocodrilo.
Las manitos de cocodrilo son esas manitos corticas que no alcanzan a llegar al bolsillo para sacar el dinero para hacer algo que realmente mi corazón y mi alma me están pidiendo. Pero claro, como estoy apegada al dinero, entonces al estar apegada me cuesta soltarlo. Ese apego al dinero o ese apego a tener que hacer algo con alguien para poder sacarlo adelante, me está diciendo que yo tengo una herida de abandono, que esa herida de abandono está manifestándose en una máscara de apego o de dependencia emocional, y entonces los resultados con relación al dinero están siendo esos, que me relaciono con el dinero desde el apego y desde el miedo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Cualquier duda, por favor, me cuentan. Y la otra máscara, que es el otro extremo, es la máscara de la autosuficiencia. En relaciones, que es como la forma más fácil de explicarlo, una persona con herida de abandono separa en la autosuficiencia porque no quiere depender de nadie para poder tener lo que necesita en su vida. Es probable que esta persona en su niñez no haya tenido un padre disponible para proveerle. Es la típica frase de mi papá nunca me dio nada, o me lo dio pero me lo sacó en cara, o me tocaba rogarle mucho para que me diera algo, o a mi mamá le tocaba pelearle o demandarlo para que nos diera. Entonces esa persona, para no depender de alguien externo a ella, para poderse proveer, entonces instala esa máscara de la autosuficiencia, y esa máscara lo que le permite es ella ser su propio proveedor. Entonces, por ejemplo, en relaciones de pareja, esa persona no le da un espacio a un hombre en su vida, esa mujer no le da espacio a un hombre en su vida para que este hombre venga a proveerla, porque ella es el hombre de su vida, ¿sí? Entonces eso digamos que sería el efecto en las relaciones de pareja. Ahora, ¿cuál sería entonces el efecto en relación con el dinero y la abundancia? Frases como, yo no necesito más, yo eso no lo necesito, yo estoy bien así. En algún lugar, en algunas sesiones en el pasado, yo le decía a alguna clienta, cuando hacíamos la pirámide de abundancia, que es una pirámide que trabajamos en el reto de 21 días, y hablábamos de esa pirámide. En esta pirámide hay varios niveles, y entonces está el nivel supervivencia, el nivel bienestar, nivel comodidad, nivel lujo y nivel exceso. Y yo le decía a esta persona, bueno, ¿y qué vas a poner en el exceso cuando hagas tu lista de gastos para que puedas darte tus lujos y tus excesos? Entonces ella me decía, no, es que yo solo llego hasta la comodidad, porque yo no necesito lujos y yo no necesito excesos, ¿sí? O sea, esta persona de alguna manera está parada en ese no necesito más de lo que tengo, lo cual limita la abundancia, así como en una relación de pareja. Si a mí mi hombre me va a dar y yo no le recibo porque no necesito, porque es demasiado o porque no me parece la manera en la que da, asimismo cuando yo estoy parada frente al universo y le digo al universo que no necesito más de lo que tengo ya, pues entonces estoy bloqueando la abundancia. Así como bloqueo a mi pareja, bloqueo la abundancia, ¿sí? Entonces bloqueo al proveedor máximo que es el universo. Si yo al universo le digo que no necesito porque yo ya lo tengo todo y yo ya me lo di, pues entonces no le estoy dando un espacio a ese gran universo para que me dé todo lo que me pertenece, que es todo lo bueno. Y además, también estoy reforzando la idea de que todo lo que yo necesite lo tengo que conseguir yo sola, con esfuerzo y con lucha. Entonces no pido ayuda porque no sé pedir, ¿sí? Y uno de los recursos más importantes en términos de abundancia es el pedir sin esperar a cambio, pero no desde el lugar de desinterés, sino desde yo entrego a lo más grande y lo más grande me va a dar lo que me corresponda, pero si no sé pedir específicamente, pues no me llega. Pero además, pedir y saber recibir, abrir las manos como lo que somos, como una vasija que está disponible para recibir todo lo que el universo tiene ahí para mí, ¿sí? Entonces, ya resumiendo, tenemos la máscara de la dependencia emocional y ya más o menos entendimos cómo se manifiesta esta máscara en términos de dinero y abundancia. Conocimos también la máscara de la autosuficiencia
y cómo entonces estar parados allí afecta nuestra consecución de dinero de manera fácil, fluida y sencilla, a nuestro antojo y sin esfuerzo. Ya vieron cómo es el efecto. Nos pone en modo lucha. Hay una frase que yo he publicado varias veces y dice una mujer que está que cree en el modo lucha, para ella todo se convierte en una lucha y cree que lo tiene que hacer sola y cree que no puede pedir ayuda porque no se la van a dar. Y entonces, claro, todo se va a hacer mucho más difícil para una persona con este tipo de creencias porque claramente es una persona que tiene herida de abandono y está en el modo autosuficiencia, ¿sí? Alguien acá se está identificando con la máscara de la dependencia emocional o el apego en relación con el dinero. Si quieren, levántenme la manito mientras yo estoy leyendo estos dos comentarios. Por aquí dice mi Patti, o que no necesite de nadie para proveerse. Exactamente. Eso digamos que es una de es otra forma de esa máscara, ¿no? Es como yo sola puedo, entonces yo no necesito ni siquiera del universo, ¿sí? O no necesito más o no necesito a nadie, ¿sí? Que es el opuesto de la dependencia. Es necesito de gente para que me ayuden a sacar adelante el proyecto porque yo sola no puedo. O necesito mi dinero ahí quietico para no sentirme con miedo. Entonces no lo dejo fluir. Y lo otro es que, dice Sandrita, también puede ser que la mamá le inculque a uno esa creencia de autosuficiencia, vivir en el abandono, es vivir el abandono de ella. Claro, de hecho, si nosotras vivimos, por ejemplo, con mamás que nos criaron solas, ¿sí? Es muy común que esas mamás, por ejemplo, digan, yo soy mamá y papá. Sí, es una frase que digo entre comillas, porque eso sistémicamente hablando no es posible, ¿sí? O sea, yo no puedo ser, yo como mujer, yo no puedo ser mamá y papá de mis hijos. Mis hijos tienen un padre que no está, que se murió, que se fue, que no respondió por su hijo, pero ellos tienen un padre y yo como madre les doy lo que yo puedo. Además, porque que ese padre no esté presente está al servicio del destino de esa vida, así como está al servicio de esa vida que yo sea una madre presente, ¿sí? Entonces, yo no, esa es una frase que es muy repetida y que genera en ese hijo la sensación de que tiene que defenderse solo, de que tiene que hacerse cargo él mismo de su vida y de proveerse él mismo, porque no hay un padre que le haya dado, ¿sí? Su padre no le dio, pero resulta que el papá le dio la vida. Entonces sí le dio. Si yo puedo reconocer eso, puedo empezar a reconciliarme con el acto de recibir de la vida y entonces ahí la vida empieza a darme porque está disponible para mí. Lo que pasa es que yo no tomo. No tomo porque creo que yo me lo tengo que luchar o tengo que esperar a ver quién viene y me lo da. ¿Sí? Pero es que está ahí para que yo lo tome. Pero hasta que yo no tome lo que sí me dieron en casa, yo no puedo tomar de la vida. Pero entonces, respondiendo a la pregunta, Sandrita, sí, es verdad. Ahí puede haber digamos que me enchufan una creencia, mi mamá me enchufa la creencia de que no tuve papá, entonces empieza a anidarse ahí esa herida de abandono, pero además esa interpretación de esa realidad puede venir de su propia herida de abandono, de la herida de abandono de mi madre o de mi padre, el que me haya inculcado esa idea de que yo me tengo que defender sola, ¿sí? Yo recuerdo que en mi casa mi mamá quedó viuda y entonces ella nos decía, y ella estaba enferma, y ella nos decía mucho a mi hermana y a mí, yo no les voy a durar mucho, entonces defiéndanse como puedan, aprendan solitas porque yo no les voy a durar. Entonces eso que hizo que mi hermana y yo pues fuéramos muy autosuficientes al extremo de sentir que no necesitábamos de nadie más para poder estar bien. Y eso, por ejemplo, tuvo mucho efecto en nuestra vida, porque, por ejemplo, en mi caso, yo casi no conseguía pareja, pues porque yo me daba todo, entonces no necesito esa energía masculina, no habría espacio, ¿sí? Lo mismo pasa con el dinero. Si yo me lo doy todo y yo no necesito de nadie, pues no voy a convocar en mi vida todas esas fuentes de abundancia que están disponibles para mí, pero a las cuales yo no les doy cabida, porque como yo me doy todo lo que puedo y además así estoy bien, yo no necesito más. Yo solo necesito un trabajo que me dé con qué pagar mis gastos. Con eso yo estoy tranquila. Y entonces, ¿qué convoco? Pues lo mínimo, pagar los gastos y no me sobra. Y si un día me sobra,
se daña la lavadora y es lo que me sobró, costó el arreglo de la lavadora, entonces no me sobró, ¿sí? Entonces terminó saboteándome un montón de abundancias de esas creencias. Martica dice, he caído en varias cosas de lo que estás mencionando. Muy bien, mi Martica. Excelente que vayas identificando. Luz dice, hola Lina, cuando no es apego al dinero, sino miedo a no tenerlo. Ah, bueno, de eso vamos a hablar en un ratico, pero digamos que en relación con la herida de abandono, el apego el miedo a no tenerlo tiene relación, por ejemplo, con ese padre que te abandonó. Es decir, si yo, por ejemplo, asocié que mi padre se murió y cuando él se murió, el dinero en mi casa faltó, entonces yo voy a asociar el dinero con la ida de mi padre. Entonces, cada vez que yo siento que el dinero se va, siento otra vez el abandono de papá. ¿Y que voy a sentir? Las mismas emociones que tuve cuando mi papá se fue. ¿Sí? Entonces, claro, me estoy relacionando con el dinero desde el abandono porque estoy teniendo miedo a perder el dinero, pero en realidad ese miedo es a perder ¿a quién? A papá, ¿sí? Sino que como no he podido reconciliarme con esa situación de pérdida, pues entonces sigo repitiendo la misma vivencia una y otra vez cada que pierdo algo en mi vida. Entonces, por ejemplo, una frase típica de estas personas con este tipo de máscara es, me quitaron la plata, me quieren robar. ¿Sí? Es que me quieren robar. Una persona que siente que a toda hora la quieren robar, la quieren estafar, de eso tan bueno no dan tanto, seguro esto es un engaño, yo no creo en esto, y están constantemente desconfiando en que algo en lo que podrían invertir, de pronto es un robo, les van a quitar algo, es una persona que tiene miedo a perder el dinero. Y una persona que tiene miedo a perder el dinero, lo que tiene es, se está conectando con el miedo a perder a ese ancestro que supuestamente la abandonó, ¿sí? Muy bien, me cuentas, Lucy, queda claro. Y Patty dice, cuando es difícil pedir apoyo o ayuda para alguna situación. Exactamente, esa es otra señal, ¿no? Es que si a mí me cuesta pedir apoyo y creo que lo tengo que hacer sola, pues claro, me voy a quedar sola y va a ser mucho más duro. Entonces la clave ahí es, si me toca luchar, no estoy siendo buen alumno de la vida, ¿sí? Y la vida me va a dejar solo y sin recursos para que yo pueda pedir ayuda y pase del orgullo a la humildad y empiece a reconocer lo que sí me dieron mis padres para poder entonces pedir ayuda en el presente. Sí, pasar del orgullo a la humildad, que es lo que realmente sana. El orgullo es ego, la humildad está en el ser. Dice Gloria. Lina, me pasa que yo le pedí a mi papá, me decía no, no tengo ni un peso en relación con mis proyectos, llegan a un punto y luego se va decayendo. Entonces aquí, ¿qué máscara tendría? Mira, en este caso, entonces tú le pedías a tu papá y tu papá te decía que no, ¿sí? Entonces tú empezaste a instalar seguramente la creencia de que tenías que hacerlo tú solita, ¿sí? Tú sola. Y entonces, claro, ahí entras en modo autosuficiencia. Pero además, y lo vamos a ver ahorita, ahí estás frente a una herida del dinero, eso se los voy a compartir ahorita, que es que te relacionas con el dinero desde el no hay, el no hay. Si entonces cada vez que tú vas a hacer algo, que vas a lograr algo en tu vida y eso requiere una inversión tuya, tu frase, tu queja nuclear va a ser, ¿y yo con qué? ¿Y yo de dónde? Si para eso no hay. Es decir, que me estoy repitiendo yo misma el discurso de mi papá. Entonces ya no necesito a mi papá para que me lo esté diciendo. Ya soy yo la que se lo dice constantemente. No, pero es que yo no tengo, no, pero es que yo no puedo, no, pero es que yo con qué. ¿Sí? Yo va. Y además el papá está muy relacionado con lo que ella menciona de los proyectos, Ujú. con realizar los proyectos, con el éxito en los proyectos. Entonces tiene doble efecto ahí esa frase nuclear del papá. Claro, claro. Y lo otro es que entonces también se instala la creencia de que hasta que mi papá no me apoye, yo no avanzo. ¿Sí? Hasta que mi papá no me dé
un peso, el peso que le pedí, yo no avanzo. Y entonces esa creencia también se queda instalada allí. Entonces cada vez que estás en un proyecto y ves que el proyecto va creciendo, inconscientemente te empiezas a sabotear porque hasta que tu papá no te apoye, no puedes avanzar. Hasta que tu papá no te dé el peso, no vas a crecer, ¿sí? Entonces te saboteas. Y esto, yo no puedo crecer sin el apoyo de mi papá. Y eso te limita, ¿sí? Entonces, ahí estás claramente en la dependencia. Dependo de que él me apoye para yo avanzar, ¿sí? Pero además estás en el discurso interno que quedó muy bien grabado y muy bien instalado de tu papá, que te decía, no tengo un peso, y ahora tú misma, tu adulta interna, tu padre interno te dice, no, ¿yo con qué? ¿Sí? Y entonces te va a costar seguramente sacar la plata para esas cosas que realmente deseas hacer, ¿sí? Además, por miedo, miedo a perderlo, miedo a no tenerlo. Pero lo interesante de este punto, mi Glorita, es que entonces te quedas sin dinero porque no tener dinero es lo que te vincula con tu papá, ¿sí? Porque de todas maneras hay una memoria allí que mi papá no tenía nunca ni un peso. Entonces, para yo vincularme con él, por lealtad a él, yo tampoco tengo, ¿sí? Para tenerlo cerca, pareciéndome a él, ¿sí? Muy bien. Voy a leer a María Vallejo, dice, increíble, yo siempre tengo esas frases inconscientes por mi mamá que siempre hablaba así de la escasez. Claro, mira María, yo recuerdo que mi mamá, una de sus frases, yo le preguntaba, mami, ¿por qué a mí todo me toca tan difícil? Y ella me decía, ah, es que la vida es una lucha, es que la vida es muy difícil, la vida es así, de luchar, hay que luchar, ¿sí? Hasta que yo un día dije, no, tiene que haber algo diferente. Yo creo que no solo existe la lucha, debe haber algo más. Y hoy en día, uno de mis mantras favoritos que quienes me conocen ya saben, es fácil, fluido y sencillo. Y si no es fácil, yo no lo hago. Si no es fluido, yo no voy. Si no es sencillo, por ahí no me meto. Porque es que hacerlo luchado refuerza la lucha, refuerza el patrón de lucha, ¿sí? Y el patrón de lucha tiene que ver con la autosuficiencia y con estar sola y hacerlo sola, ¿sí? Porque no quiero depender de nadie, porque después me van a dejar tirada con todo. Entonces mejor lo hago sola y sola es lucha, ¿sí? O por otro lado está el tema de la dependencia, ¿no? Y es que me empiezo a depender tanto del dinero o de quienes me apoyan para lograr los proyectos que entonces no lo hago sola, entonces no arranco y me demoro para arrancar y ahí me quedo, ¿sí? Entonces, también refuerzo la idea de lucha, no es que sola es muy difícil, necesito de alguien para hacerlo. Había una frase que me decía mi hermana en algún momento y es, ella tenía, no, en un momento no tenía novio y me decía, no, es que uno con novio puede hacer proyectos, puede ir a viajar, puede montar empresa, puede crear proyectos a largo plazo, comprar una casa y todo es más fácil porque es entre dos, uno solo no lo logra. Y entonces mi hermana en esos días se consiguió un novio que tenía muchas aspiraciones de comprar tierras y hacer proyectos y no sé qué. Pero entonces todo lo que él hacía, lo hacía solo, lo hacía sin ella y no la incluía. Y si se iba a viajar lejos, no la incluía a ella tampoco. Entonces, mire cómo la vida le decía, no es verdad, no es verdad que usted con otra persona lo va a lograr. Si usted no es capaz de lograrlo sola, no crea que con alguien más lo va a lograr. ¿Sí? Entonces no puedo depender de ese otro para de verdad generar más dinero y generar más abundancia en mi vida. Eso me para en la herida de abandono. Esa es la herida limitándome. Sí, ese es el efecto de estar parada en mi herida de abandono. Ese es un gran ejemplo de cómo sola no puedo. ¿M? Ahora, otro ejemplo, y por ahí me acordé de una amiga mía estaba en un proyecto con unas amigas, ¿sí? Porque claro, es que juntas lo hacemos mejor, juntas es más fácil, juntas todo fluye más. Y resulta que esta amiga se dio cuenta que hacer su proyecto con las amigas no es tan chévere, porque de todas maneras hay una que pone problema por todo, que todo le parece complejo, que todo lo toma personal y que a toda hora está renunciando por el proyecto, criticando lo que pasa en el proyecto. Entonces esa es una manera de demostrarme a mí misma
que no necesariamente con alguien más la cosa va a ser más fácil. O sea, tengo que aprender también a no depender de estar acompañadita para lograr generar la abundancia y el dinero que yo necesito generar, ¿sí? Entonces, esa persona también está en su herida de abandono, ¿sí? Esperemos que me esté copiando la idea, porque está aquí, la estoy viendo. Muy bien. Me dice María, Lina, yo por ejemplo sueño con ser mamá. Estamos en ese proceso, pero tengo miedo interno de no tener los recursos suficientes para cuando llegue ese bebé. Es difícil quitarse esa venda o ese miedo. Claro, pero si te das cuenta aquí, María, tú estás parada, estás relacionándote con el dinero desde el miedo a no tener. Es decir, estás parada en tu herida de abandono. ¿Qué persona fue la que te abandonó de niña y te quedaste sin recursos para vivir? ¿Cuál fue la persona que te abandonó? Mi papá, ¿sí? Entonces tú, desde esa identificación con esa herida, o sea, tú estás reviviendo la escena del pasado. Sí, es, mi papá se fue y cuando él se fue, faltaron los recursos. Entonces yo voy a tener un hijo solo cuando yo tenga los recursos para darle, ¿sí? ¿Qué estás tratando de hacer? Primero, no estás reconociendo tu realidad con tu papá tal y como fue. Y es que, aunque no te haya dado los recursos necesarios, te dio la vida. Y con eso te lo dio todo y no te debe nada. Entonces tú no necesitas reparar por él con tu hijo. Cuando tú quieres tener los recursos necesarios para tener ese hijo bien y darle todo lo que tú no tuviste debido a que tu papá se fue, estás tratando de corregir lo que tu papá como papá fue y yo no tengo nada que corregir con él. Él fue perfecto tal y como fue y gracias al papá que tuve, yo voy a ser la mamá que voy a ser, ¿sí? Pero no tienes que corregir nada. Entonces, la vida siempre te provee, pero solo puedes conectar con esa riqueza y con esa abundancia cuando de verdad miras a tu padre y le dices, honro lo que sí me diste, porque ahí tomo lo que sí hubo y lo que no hubo lo dejo con él. Y con eso sobreviví porque aquí estoy. Entonces estuvo bien, estuvo perfecto. Lo que no me dio me lo voy a dar yo. Y ahora no tengo que ir a corregir con mi hijo el mal padre que tuve. Sí, porque si desde ese lugar, si te paras en ese lugar, estás en un lugar de reparación. Eso es una lealtad. Y lo que tiende uno a hacer cuando está uno parado en una lealtad es ir a repetir lo que hicieron con uno que a uno tanto le dolió. Entonces, por eso, no creas los recursos suficientes para poder ser mamá y entonces, de alguna manera, estás repitiendo el patrón porque estás queriendo ser una mamá sin poder tener los recursos necesarios. Pero en realidad ahí estás siendo leal a ese padre que no te pudo, quiso o tuvo con quedarte y por eso fue malo. ¿Sí? ¿Me entiendes eso, María? Entonces ahí lo que te recomendaría sería tomar de papá lo que sí hubo, enfocarte en lo que sí hubo, tomar de él, dejar con él lo que no hubo, empezar a darle a tu niña interna lo que él no te pudo dar y entonces ahí sí abrirte a ser mamá confiando en que la vida te va a dar los recursos necesarios para darle a ese hijo, sin miedo. Siempre hay. La vida siempre te provee las fuentes de tu abundancia. Es el universo y el universo es ilimitado. Lo que pasa es que nosotros no tomamos. Si yo no tomo de papá, no puedo tomar de la vida. ¿Sí? ¿Y qué tomo de papá? Pues lo que me dio la vida. Lo demás me lo doy yo. Muy bien. Sandrita dice, yo pensaba eso antes de tener a David y cuando lo tuve me relajé, pero ahora tiene 16, estoy preocupada porque no hice provisión para la universidad, pero con tus talleres he mejorado la abundancia, sigue habiendo algo para sanar y se muestra en este momento. Sí, claro, es otra etapa, mi Sandrita, y es como la vida poniéndote en el lugar de, hey, bueno, listo, ya, siguiente nivel, ¿sí? Entonces la vida empieza a mostrarte que puedes dar más porque la vida te muestra, te pide más, ¿sí? O de cierta manera la vida te dice, ven, tú puedes crecer más, te voy a poner un reto más grande
para que tú te hagas del tamaño de este nuevo reto, ¿sí? Es decir, es como que te pone la vara alta para que tú vayas a tu siguiente nivel de grandeza y por lo tanto a tu siguiente nivel de abundancia. Entonces, es probable que tengas que recapitular tu relación, cómo está siendo tu relación con el dinero hoy, ¿sí? Yo ahorita les voy a compartir, son 10 heridas del dinero. Yo les voy a compartir muy resumiditas 5. Las otras 5 nos vemos en el reto para que las miremos allá a profundidad. Pero aparte de eso, también les voy a compartir esas personalidades que creamos a partir de esas heridas para relacionarnos con el dinero, ¿sí? Son 10 personalidades y yo les voy a compartir 3 hoy, ¿sí? Porque tengo que dejar para después, porque si no, no van al taller, al reto. Entonces, ya sabe cómo es. Muy bien, entonces de una vamos a eso para que no nos quedemos sin tiempo para hacer nuestra actividad que nos tiene yo preparada y además para que les podamos contar sobre nuestros nuevos productos. Mi amor, pero ¿hacemos ya lo de los nuevos productos o después de que yo dé los tipsitos? Tú me dirás, tú eres Eh, el no, líder. danos por favor las heridas del dinero. Ajá. Con eso ya podemos explicar. Perfecto. Entonces, bueno, lápiz en mano, acuérdense que son 10 pero solo les voy a dar 5. Por ahí estaba Margarita llorando. Ah, pero tienes que ir al reto. Bueno, entonces, dice Patty, yo consideraba que mi papá nunca me había querido hasta hace poco que entendí y me di cuenta y fue la primera vez que me sentí feliz y agradecida con mi padre porque con lo que me dio está muy bien. Exactamente. Y mira qué interesante lo que tú dices, Patty, que cuando tú te das cuenta que sí hubo un papá, que sí hubo amor, que te demostró el amor de la manera que él podía, ya no, ya te ves en en esa realidad en la que creías que sola no podías y te fuiste en gavilla y entonces te metiste en la gavilla y te diste cuenta que sola sí hubieras podido, pero eso solo es posible cuando tú puedes tomar a papá. Solo ocurre ese cambio de percepción cuando tomas a papá. Y entonces la incomodidad que hay ahí en ese grupo tiene que ver con que ya sola puedes. Y esa incomodidad te está diciendo, venga, hágale sola que usted tiene con qué. Ya tienes con qué. Ya no dependes de otros para salir adelante. Porque ya no dependes del amor de tu papá para ir a la vida. ¿Sí? Ese es el ajuste. Muy bien. Muy bien, entonces les comparto las 5 heridas del dinero. Son 10, ¿sí? Y eso todos los días salen más. Imagínense que el año pasado, cuando hicimos el reto, nuestra meta era definir las fugas energéticas del dinero. Como les decía, empezamos como con 10 y terminamos como con 200 fugas energéticas. Las vamos a repasar porque ese ya es material del reto, ¿no? Pero ese ya no va a ser nuestro enfoque. Ahora imagínense entonces cuántas heridas iremos a encontrar. Yo les voy a compartir 5 de las 10 que yo ya tengo ahí claritas. Entonces, primera herida, la herida del dinero, la herida del miedo. ¿Esto qué significa esta herida? Que me crié con personas, con gente a mi alrededor que ahora hablaba del dinero con miedo, que se vinculaba al dinero desde el miedo, como si el dinero fuera algo tabú, como si el dinero tenerlo diera miedo y no tenerlo diera miedo, como si el dinero me pusiera en peligro. Esta es la forma más, creo yo, la forma más fácil de identificar si estoy en relación con el dinero en modo supervivencia, ¿sí? Cuando yo siento miedo al dinero, a que esté o a que no esté o a que se vaya, yo me estoy relacionando con el dinero desde el miedo, es decir, que estoy en la herida del miedo, ¿sí? Entonces, primer punto. Segundo, me relaciono con el dinero desde el desprecio, es decir, que me crié con personas o tengo creencias que me hacen ver el dinero y a las personas que tienen dinero con desprecio, ¿sí? Critico, juzgo a las personas y a la forma en la que obtienen su dinero. Si yo critico a las personas por tener dinero y qué hacen con el dinero, o si critico a las personas porque tienen dinero y la forma en que lo generan,
Yo estoy relacionándome con el dinero desde la herida del desprecio, ¿sí? Muy bien. La tercera herida, la herida del control. Esta herida tiene mucho que ver con la herida de traición. Es decir, cuando trabajemos en el reto, en la herida de traición, vamos a ver cómo uno de sus efectos en términos de dinero es que necesito controlar el dinero, ¿sí? Yo ahí estoy pintada, pues. Y el dinero es que, el control del dinero me crié con gente que me con la que aprendí a controlar el dinero, porque lo controlaban o porque lo despilfarraban, ¿sí? En mi caso, yo me crié con personas que no eran conscientes del manejo del dinero, lo manejaban desde un lugar infantil. Entonces, mi respuesta a eso, para poder sobrevivir, fue controlar el dinero, ¿sí? Pero pues no vayamos muy lejos, el control es miedo. Entonces, si yo me relaciono con el dinero desde el control, pues yo me relaciono con el dinero desde el miedo. ¿Sí? Yo hubo una época en las que si yo no sabía en qué me gasté 2.000 pesos y se me perdían, yo no podía dormir. Pero ¿en qué me gasté esos 2.000? Se encontré todo, hice la lista, puse todo lo que me gasté, pero no encontré 2.000 pesos. No dormía. Si se me perdieron 2.000, ¿yo qué hice esos 2.000? Necesidad de controlar cada centavo, ¿sí? Pero obviamente esto viene de esa herida de traición, ¿sí? Entonces, me crié con personas que hicieron que mi respuesta en relación con el dinero fuera quererlo controlar. Muy bien. Otro ejemplo son los padres que racionan el dinero, que se lo racionan, por ejemplo, un hombre que sea el que produce y maneja el dinero en casa y se lo racione a la esposa, se lo racione a los hijos, ¿sí? Es una persona que controla el dinero, entonces yo como hijo aprendo a controlar el dinero del control que vi en mi padre. ¿Sí? Entonces, hago lo mismo yo con mi dinero. Y obviamente eso hace que el dinero no fluya y si no fluye, pues se pudre, ¿sí? Lo que no fluye se pudre. El dinero es un flujo, debe fluir, debe ir y volver, ir y volver. Esa es una de las leyes universales que veremos en el reto en relación con el dinero. Si yo tengo miedo a perder mi dinero, eso es porque yo no conozco cómo funciona la energía. La energía va y viene. Si yo tengo miedo a pagar algo y creo que ese dinero lo voy a perder y que ese dinero no vuelve, yo no sé cómo funcionan las leyes universales. Si yo sé cómo funcionan las leyes universales, yo sé que lo que yo doy, lo recibo. Si yo sé cómo funcionan las leyes universales, yo sé que lo que va, vuelve y vuelve multiplicado en la medida en que yo lo entregue con amor y agradecimiento. Muy bien. Vamos a la tercera herida, ¿cierto? Del dinero. Cuarta herida del dinero, la culpa, ¿sí? Me relaciono con el dinero desde la culpa. Como un ejemplo de esta herida, un padre que le dice al hijo, usted me sale muy caro. O sea, ese niño va a ser un adulto. Mati levanta la mano. Ese niño va a ser un adulto que se va a sentir culpable de quererse poner algo caro, de comprarse el bolso caro, sí, de tener más de pares de tenis, porque es que ya tengo muchos, ya no más, ¿sí? Pero esa es una respuesta a un padre que no le permitió a ese hijo sentirse libre de tener, sino que lo hizo sentir culpable de tener, lo que genera desmerecimiento, ¿sí? Entonces, claro, esa persona recibe mucho de la vida, inmediatamente se siente culpable. ¿Y qué hace una persona cuando tiene esta herida de la culpa con relación al dinero? Pues va a deshacerse de ese dinero, como sea, para no sentir culpa. Entonces, lo va a regalar, lo va a gastar, va a volverse ayudador, lo va a empezar a salvar a todo el mundo a costa del mismo. Sí, como tengo mucho, pero no me siento culpable de tener tanto y que otros no tengan, entonces venga yo reparto o venga yo comparto con los demás para yo no sentirme tan culpable, ¿sí? Muy bien, ahí dice Patti, mi padre, aunque molestando, me decía que no sabía si mantenerme o vestirme, porque igual le salía cara. Claro, imagínate, eso genera una relación de culpa con el dinero,
¿sí? Entonces, claro, yo cómo lo resuelvo. Ah, no, tanto no, no, no me den tanto, yo así estoy bien. O si la vida te, no, 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 la vida no tanto. Y como la vida te da y no importa si le recibes o no, eso es tuyo, pues entonces tú qué haces con todo eso? Lo repartes, lo regalas, lo botas o lo debes y creas deudas para poder deber, para no tener tanto y no sentir culpa. Al final el objetivo es me libero de esta culpa como sea, ¿sí? ¿Y cómo me libero de la culpa? Botando el dinero, perdiendo dinero, debiendo el dinero, que me lo roban, ¿sí? A veces dice uno, pero ¿por qué me roban tanto? ¿No será que tengo una relación de culpa con el dinero y estoy creando robos para poderme deshacer de él, para no sentirme culpable? Podría ser, ¿no? Muy bien. Y la quinta, tengo una relación con el dinero desde la pérdida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo en casa, en mi historia, tengo una experiencia o muchas experiencias de pérdidas en casa, de robos, de estafas, de quiebras, ¿sí? Lo perdió todo. Mi papá lo perdió todo. Yo recuerdo que mi abuela un día ella andaba en una chalupa, ella vivía en un pueblo donde había río, y ella iba en su chalupa con el que le manejaba la chalupa, pues el chofer de la chalupa. Y ella iba con su carriel en donde llevaba la lista de todos los que le debían y cuánto le debían, ¿sí? Y además llevaba unos bultos de arroz. Y resulta que esa chalupa se hundió en el río. Y cuando se hundió la chalupa, pues no solo perdió toda la carga de arroz que llevaba, sino que además perdió el cuaderno en donde estaba, quiénes le debían y quiénes no. Entonces ella nunca les pudo cobrar porque no sabía quiénes le debían. Y cuando medio se acordaba, la gente le debía, no, yo ya le pagué. Entonces ella nunca pudo cobrar lo que le debían. Y claro, perdió todo y tuvo que empezar de cero. Ese tipo de pérdidas que hemos tenido en nuestras vidas generan que yo emocionalmente me relacione con el dinero desde ese lugar de pérdida, ¿no? Miedo a perderlo, ¿sí? Y si yo no tengo, no pierdo. Entonces, lo que no tengo, no lo pierdo. Entonces, mejor no tengo para no perder. Porque no quiero revivir la experiencia de mis ancestros cuando perdieron todo. ¿Sí? Entonces, mire cómo me saboteo inconscientemente. O sea, todas estas heridas del dinero son inconscientes, pero están todo el tiempo vigentes en nuestra vida. Todo el tiempo están ahí. Si a mí me falta dinero, lo más probable es que haya una herida detrás de esa carencia de dinero, de esa escasez. Dice Madeline, mis padres siempre decían, deje de pedir porque el dinero no crece, deje de pedir porque el dinero no crece en las matas. Agradezca que tiene lo necesario. Imagínate, Madeline, eso, o sea, esa creencia de que el dinero no crece en las matas o de que el dinero no cae del cielo, ¿sí? Imagínense que Hoponopono, que es una técnica con la que yo trabajo, dice que el mantra para atraer dinero es llovizna, 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 ¿sí? Entonces yo cuando llueve así el palo de agua, yo soy eso, llovizna, puro dinero, 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 porque para mí la llovizna es dinero, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el dinero sí cae del cielo, sí cae, yo no, o sea, yo no tengo que salir de mi casa, literal, para generar dinero. Me llega aquí, a mi casa, ¿sí? Le llega a mi esposo, aquí a su casa. Nosotros no tenemos que ir a buscarlo, Nos ni a ganamos, lucharlo. nos ganamos el dinero con el sudor de la lengua. Exactamente. Pero entonces, sí, es mentira que el dinero no crezca en las plantas y es mentira que no caiga del cielo, sí cae, ¿sí? Pero entonces tengo que renunciar a esas lealtades que tengo ahí, que me enseñaron, ¿sí? Y además, deje de pedir. Entonces, claro, después estamos nosotras haciéndolo solas y luchado porque me da pena y me da miedo pedir ayuda, porque no me dijeron, no pida. No pida que usted así está bien, ¿sí? Mi amor, Y además eso bloquea la energía femenina. exactamente. Además, Además, ¿no? ¿Mm? Además. Entonces, claro, imagínense una mujer con su energía femenina bloqueada, no le dan, no le dan. Entonces, ella no recibe, no le dan, y entonces a ella le toca darse y es más duro.
es más duro. La mujer que todo le toca luchado, está en su energía masculina, está en autosuficiencia y sigue reforzando esa creencia cada vez que le toca sola y luchada. ¿Sí? Muy bien, gracias, Madeline. Muy bien, entonces les dije, ya les di las 5 heridas, son 10, puede que más, de aquí a allá hasta han salido más. Uno nunca sabe. Pero además, las personalidades que surgen a raíz de estas heridas. Entonces, les voy a dar tres, ¿sí? La primera, la personalidad evasiva, ¿sí? Entonces, una personalidad evasiva es el efecto de que no me interesa relacionarme con el dinero, porque mi relación con el dinero es incómoda, ¿sí? O es desde el miedo, o es desde la culpa, o es desde la pérdida. Entonces, claro, como mi relación con el dinero es tan incómoda, ¿yo qué hago? Evado esa relación. Entonces, yo no sé cuánto pago de servicio, yo no sé cuánto pago cuánto debo, no me interesa saber cuánto es mi deuda total porque no quiero saber, porque, ay, no, 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 qué pereza entenderme con eso. Entonces me vuelvo una persona evasiva. Y una actitud evasiva es una actitud infantil ante la vida y por lo tanto estoy vibrando en niño y el dinero vibra en adulto. Entonces, pues si yo vibro en niño, es decir, estoy evadiendo mi realidad, pues no voy a convocar los recursos necesarios para poder vivir la vida que quiero vivir en abundancia, en riqueza ilimitada. Entonces, lo primero, el evasivo. Segunda personalidad, el adorador. ¿Sí? El adorador, que nosotros lo conocemos en los arquetipos del dinero, que es el reto que sigue después del de 21 días, como la celebridad. Esa personalidad celebrity que solo siente seguridad y confianza cuando se viste de marcas, cuando se pone lo más caro, cuando tiene el carro más caro, cuando tiene la marca más cara siempre, para poder mostrar que tiene, ¿sí? Aunque no tenga, porque puede que solo sean apariencias, ¿sí? Este arquetipo muchas veces se gasta hasta lo que no tiene para poder aparentar que tiene, pero a costa de su abundancia, ¿sí? Yo aquí anoté una frase que se me vino cuando estaba organizando el material y es, a más exceso, más carencia, ¿sí? Y es una realidad. Yo siempre que veo una camioneta de esas mamolonas gigantescas, Ford, que mejor dicho que tiene esas llantototas gigantes, yo siempre espero ver quién se va a bajar de ese carro, porque lo normal es que se baje un chiquitino, un enanito, ¿sí? Entonces se baja un man chiquito de tremenda camioneta. Entonces yo digo, entre más apariencia, más exceso, más carencia. Si esa persona se cree chiquita, se va a comprar la camioneta más grande para poderse sentir algo grande, ¿sí? Y eso a costa de la abundancia. Y la tercera personalidad es la personalidad infantil. Es esta persona que maneja el dinero desde su postura infantil ante la vida. Es decir, lo quiere todo y es la frase típica es porque me lo merezco, pero no estoy conectada con la coherencia, ¿sí? La herramienta que usamos para la coherencia con el dinero es la pirámide de Maslow de gastos que les comenté al principio y que la vamos a trabajar en el reto. Pero entonces, si yo estoy en la postura del niño, si yo estoy en esa personalidad, quiere decir que yo, por ejemplo, no le digo al dinero a dónde ir. Por ejemplo, no hago un presupuesto. Por ejemplo, no sé cuánto entra y cuánto sale y entonces cuánto me sobra. Entonces gasto sin ese conocimiento, por lo tanto, no le puedo decir al dinero a dónde ir, no asumo la responsabilidad con relación al dinero y entonces es probable que me gaste hasta lo que no tengo porque no tengo idea de cuánto tengo y cuánto debo y cuánto me queda. Esa es una posición muy infantil ante el dinero, ¿sí? Y entonces infantil es, no asumo responsabilidades, me quejo porque no tengo, me quejo porque sí tengo, me quejo porque no me alcanza, pero además de eso, no renuncio a nada, no sé renunciar. Entonces, si en este momento mi coherencia me dice que no puedo hacer ese viaje, ah, no, pero yo lo tengo que hacer, como sea, así sea con tarjetazo. Pero es que la vida me está diciendo que en ese momento no me corresponde. Pero si yo me cierro y lo hago de todas maneras, estoy en una postura infantil ante la vida, ¿sí? Entonces, esas serían las tres personalidades de las 10 que les quiero compartir en el reto.
Martica dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Tal cual, eso es. Entre más exceso, más carencia. Siendo usted entre más marcas se ponga, entre más collares, cadenas, de todo eso, más vacío tiene. ¿Sí? Ahí ya sabemos que esa personalidad está tratando de compensar por fuera lo que le hace falta por dentro. ¿Sí? Muy bien, entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir por hoy. Espero que hayan tomado nota porque ahorita yo nos va a preguntar algo de eso, de ese material. Y entonces ahora sí quiero entrar en compartirles nuestros nuevos integrantes a esta familia de Lina de Life Coach y Despertar Masculino. Mi amor, te doy la palabra. Bueno, lo primero que quiero contarles es que vamos a tener un producto que se llama Coaching TDAH. No sé si han escuchado acerca de ese término, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y la idea es que pues no solamente vamos a atender a personas que tengan este trastorno diagnosticado, sino que también podemos acompañar a personas que tengan síntomas relacionados con este trastorno. La nueva Eso, integrante saboteo. quería salir. Por ejemplo, cuando somos muy dispersos, cuando procrastinamos mucho, cuando se nos caen las cosas, se nos riegan las cosas, cuando nuestra motricidad espacial a veces es muy torpe, cuando el manejo del tiempo parece que fuera diferente al de los demás. Entonces, pues hay muchos síntomas y con Lina nos sucedió que nos empezamos a identificar con esos síntomas y dijimos, nosotros somos TDAHosos. Ese es un término que hemos visto en redes sociales que alude a estas personas. En realidad, los síntomas aplican para un término que se llama cerebro neurodivergente, que tiene que ver también con otros trastornos como por ejemplo el Asperger, creo que se llama, o el trastorno autista, etcétera, etcétera. Entonces, muchos estamos en esos lados del espectro em, de los cerebros comunes. Están los cerebros comunes en toda la mitad de la campana y en los extremos están los cerebros neurodivergentes. Em, Eso no quiere decir que uno esté enfermo, que uno sea un alienígena o algo así, simplemente somos especiales. Y muchas veces esa especialidad nos ayuda a ser muy buenos en algunas cosas particulares. Por ejemplo, Lina tiene un sentido de la percepción muy elevado. Entonces, ella puede ser muy empática con las personas. Cuando está en sesión, esa es una de sus más grandes virtudes, pero ella también percibe mucho en ambientes sociales. Entonces, cuando hay mucha gente, ella se abruma demasiado porque está sintiendo la energía de las personas. Entonces, a donde quiero ir es a que muchos tenemos muchos de esos síntomas y tenemos ciertos rasgos de cerebro neurodivergente que con un acompañamiento enfocado en el TDAH podemos buscar mejorar esos síntomas para sacarles provecho. Entonces, la idea de ese coaching de TDAH es eso. Y nos lo vas a profundizar en una semana. Vamos a tener una charla la próxima semana gratuita, así como esta, donde vamos a hablar de todo eso y se van a dar cuenta de que muchos nos sentimos identificados con esos síntomas. Entonces los espero en esa próxima charla también. Eh, Otra cosa que quiero comentarles es que estamos sacando un nuevo formato, gracias Cintia, estamos sacando un nuevo formato de podcast, pero muy informal, diferente al que estábamos haciendo de los relatos de coaching, que ese también los podemos retomar de vez en cuando para hablar de las historias de coaching sin mencionar a sus protagonistas, pero sí para contarles a ustedes esas experiencias que son tan edificantes. Eh, el nuevo formato va a ser más de charla. Ustedes ya vieron un video que sacamos esta semana, muy informal, muy chévere y nace
de la vida cotidiana de nosotros, que es aprendiendo mucho entre los dos, enseñándonos mucho, disfrutando de la vida al lado de ella y espero que ella también disfrutando al lado mío. Y de ahí salen unas conversaciones muy bonitas. Entonces, yo tenía esa idea el año pasado y le dije a Lina, mi amor, deberíamos de grabarnos justo cuando estamos hablando de un tema particular. Entonces, vamos a tener esas charlas, van a ser gratuitas y las vamos a estar publicando en nuestros canales de YouTube para que ustedes no se las pierdan porque van a estar muy sabrosas. Otro producto que vamos a tener nació de nuestras sesiones de pareja. Y es que una pareja el año pasado nos encomendó que hiciéramos un ritual de matrimonio, voy a ponerlo entre comillas, matrimonio, porque pues nosotros no estamos autorizados para oficiar matrimonios, pero sí fue un ritual sistémico muy bonito con las dos familias, los invitados y nosotros oficiando ese ritual. Entonces fue espectacular, nos encantó muchísimo, las personas quedaron muy felices y lo vamos a montar como un producto para las personas que están pensando en formalizar su relación de pareja. Nosotros les podemos hacer un ritual hermoso con toda esta información de sistémica, de constelación familiar y todo lo demás que nosotros manejamos. Entonces, las personas que estén interesadas en eso, bienvenidas. Y también estamos hablando de hacer una especie de curso prematrimonial para las parejas que están decidiendo también convivir, pero pues que no quieren el ritual. Entonces, como parte de nuestra iniciativa de parejas conscientes, estamos haciendo esa especie de curso prematrimonial para que las parejas inicien bien su vida en pareja. Toda esa información que no nos dicen y que nosotros vamos, solo falta el novio, dice Mari. Muy bien, igual también lo puedes hacer porque esa información sirve demasiado para que tú inicies tu vida soltera atrayendo como un imán, como dijo Lina al principio, la persona que consciente que deseas que esté a tu lado. Entonces, ese es otro producto que vamos a tener muy bonito para las personas que quieren iniciar vida en pareja y quieren arrancar de una manera consciente su vida en pareja. No sé si me haga falta algo más, mi amor. No, no, creo que ahí está. Entonces, digamos que resumiéndolo son el coaching de TDAH, del que nos vas a hablar en 8 días y que vamos a poder identificar que no necesariamente tenemos que tener un diagnóstico para poder, para estar dentro de ese espectro, así sea desde un lugar muy afuera, muy externo del espectro, para poder poner eso al servicio de nuestra vida. Es decir, puede ser que eso nos esté limitando porque ni siquiera sabemos cómo se llama o de dónde viene. Entonces, muy bueno identificarlo y después que nos puedas dar herramientas para trabajarlo, ya sea en ese webinar o en sesión. Tenemos entonces las ceremonias conscientes, eso lo llamamos constelar la boda, y como parte de esa constelar la boda está también el curso prematrimonial sistémico que no necesariamente debe ser hecho o tiene que ser hecho cuando nos vamos a casar, sino que una persona que no tenga pareja puede hacerlo, porque es parte de la manifestación de esa relación consciente que todos queremos, ¿sí? La primera relación, el primer matrimonio es conmigo mismo, ¿no? Entonces, si yo me quiero casar conmigo, pues puedo hacer un curso para ser consciente de mi relación conmigo y eso seguramente va a hacer que yo me abra a otras relaciones. Entonces, sí, eso sería adicional. Entonces, tenemos nuestro reto que va a empezar el 17 de febrero, dura 21 días. Ya saben que descansamos los fines de semana, nos encontramos todas las noches a las 7 de la noche, queda grabada esa clase para quienes no puedan estar presentes todas las noches y lo pueden ver por una semana más para que se pongan al día. Y entonces hasta el viernes tenemos preventa, 20% de descuento para quienes se inscriban antes del viernes. Y también tenemos después del 7 no precio normal. De todas maneras, ya saben que para el grupo, quienes están en el grupo Florecer, tienen descuentos especiales, ¿cierto, Maca? Y ella también es
un nuevo integrante de la familia. ¿Cierto? Es el nuevo integrante. Muy bien, mi amor, Bueno, entonces ahora y qué. entonces la actividad que les tengo es que vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer tres preguntas y la primera persona que conteste una pregunta de esas, primero hago una, la primera persona que la conteste se va a llevar un 50% de descuento para el reto de 21 días. Nuestro precio full es de 450.000 pesos, quiere decir que les quedaría en 225.000 pesos. Muy, muy económico. Tengan en cuenta que eso es menos que el valor de una sesión con Lina Escobar. Y el reto de 21 días casi que son 21 sesiones, hasta más, porque son más de 21 horas con Lina Escobar. Entonces, esto ya de por sí es un regalo, con el precio full ya es un regalo, eh, pero mejor dicho, estamos dándoles este regalo a ustedes que están acá con nosotros. Entonces, hago una pregunta, la primera persona que la responda bien en el chat se lleva ese primer descuento. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las dos máscaras de la herida de abandono? ¿Cuáles son las dos máscaras de... Mientras tanto voy a... Uy, Luz Rincón. Luz Rincón fue la Sí, primera. Luz, muy bien. Muy bien, voy a responderle a Madeline. Ahorita te mandamos la información en dólares y si ahorita te ganas tu descuento, pues te valdría la mitad, pero ahorita yo te mando la información. Ajá, Y también entonces, primera dice, ganadora, Luz Rincón. Luz, si vas a participar en el reto, obviamente tienes el descuento. Si no vas a claro, participar en el reto, pues ni modo. Pero se espero que lo sí puedes. participes y te va a quedar muy barato. Eso, muy bien, muy bien. Segunda pregunta. Lina mencionó 5 heridas del dinero. Todavía no escriban, todavía no. Oh my God. Por favor, escríbanme 3 de esas 5 heridas del dinero. Y Mari, Mari, Mari Mari escribió ganó. 4. Mari ganó. Muy bien, Mari. Mari, ¿cómo es tu Excelente. nombre completo? Dice, ay, voy a responder una pregunta, mi amor, antes de que nos vayamos. Listo. Me dice Gloria que si para parejas que ya están casados se puede tomar el curso matrimonial. Claro, claro, porque es que uno todos los días empieza de cero. Entonces, buenísimo. Nosotros, de hecho, lo hacemos con parejas ya establecidas, ¿sí? Es muy bonito y es como una nueva mirada a la relación. Muy bien, gracias por la pregunta. Mari, ¿me das tu nombre completo, por favor? Marino escrito, pero bueno, ahí está tu descuento. Ah, que ella te da el nombre por Ah, interno. perfecto. O me lo escribes por WhatsApp. Bien. Mi Eh, Glorita, mandamos los datos, si quieres le preguntas a Joa directamente y él te da los datos del prematrimonial consciente, ¿sí? bueno, la tercera pregunta creo que es la más difícil de las tres, pero ya es el último regalito que tenemos de la noche y es la siguiente. Una de esas personalidades que mencionó Lina es la personalidad del adorador. ¿Cuál es el arquetipo del dinero correspondiente al adorador? Cintia ya se lo ganó. Sí, eres muy ágil. Oiga, pero Ush, estaban pero, muy pendientes. uy, Excelente, Cintia. Cintia, pero, qué agilidad. Muy bien. Ay, me encanta que hayan estado muy pendientes de la información que les dio Lina. Eh, Eso me halaga mucho. Me imagino que a Lina también. Gracias por estar presentes en esta charla. Como se dan cuenta, la información es muy valiosa. Imagínense 21 días así con Lina, recibiendo toda esa sabiduría que tiene ella.
y recibiendo todo este amor que ella nos entrega. Entonces, felicitaciones a Luz, a Mari y a Cintia. Por favor, me escriben directamente por privado para mantenerles la oferta. Y pues bueno, ustedes tienen ese descuento hasta el último día, no tienen que esperar la preventa. Las demás personas tienen todavía el descuento de preventa hasta el viernes. Aprovechenlo, por favor. Está muy bueno. Como les digo, esto es un regalo. Son 21 horas con Lina. Es un regalo. Entonces, bueno, Angélica pregunta que cuándo es la clase sobre TDAH en 8 días. Entonces, el próximo martes a las 7 de la noche volvemos y les damos el enlace en el grupo Florecer. Pregunta Patti, ¿cuánto es el descuento de preventa? Es 20%, creo que es. Sí. Ujú. Sí, 20%. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta con respecto a la charla o con respecto a los productos que mencionamos. Lo de precios me lo pueden preguntar a mí directamente y yo les doy la información ahorita más tardecito afuera de la charla. Muy bien, mi amor, gracias, gracias por todo, gracias a todos los que asistieron. Qué lindo verlos, de verdad que me encanta conectar con ustedes, con todos. Sandrita, hola, ¿cómo estás? Tan linda. A todos, mi Glorita, Patti, Madeline, Cintia, Liliana, Margarita, Xiomara, Imelda, Andrea, Milena, Mari, Mónica, Teresa, iPhone, Gloria, Martica, Patti, Blanco, Liliana, Ladies, Angélica, Angie, Luz, a todos los que se conectaron, de verdad. Gracias, Débora, muchas gracias por estar acá. Y entonces acuérdense que nos vemos en 8 días para hablar del TDAH. A ver qué, quiénes somos, ¿no? ¿Cómo trabajar eso? ¿Sí? Muy bien. Un besito, cuídense mucho, descansen. Chao. Chao.